Había abandonado. No hay otra forma de empezar esto que diciendo que no tengo idea de qué demonios vi ahí abajo. Y, francamente, no quiero saberlo. Solía practicar urbex, o exploración urbana. Fue algo que aprendí durante la universidad. Mi escuela, a la que normalmente le voy en contra durante la temporada de fútbol, a pesar de haber asistido, Go Blue, solo tiene 2 estaciones, invierno y construcción. Como tal, el lugar está constantemente cambiando. E incluso sin que todo eso suceda, hay mucho más en el campus de lo que parece a simple vista. He estado en numerosos puntos de referencia universitarios muchas veces, antes y después de la reconstrucción. Visité un antiguo salón de conferencias cerrado hace mucho tiempo que fue construido originalmente en los años 20 como una unión estudiantil de mujeres con piscina. Recorrí los pasajes subterráneos que conectan los edificios en complejos importantes como los distritos de negocios y medicina, e incluso usé los túneles de vapor subterráneos como atajos entre clases. Por supuesto, la emoción de explorar lugares donde nadie sabe o incluso se supone que debe estar se volvió bastante adictiva, y comencé a realizar exploración urbana en serio una vez que me gradué, intentando aprender más sobre la historia y la belleza oculta de la ciudad. Incluso viajé un poco y visité algunos lugares, digamos, más infames. No, se trata de mi visita más reciente. La que me hizo decidir tomarme un descanso del urbex por un tiempo. La que me tiene constantemente temiendo por mi vida. Con las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte en su punto más alto desde las últimas elecciones presidenciales, recientemente me intrigó la exploración de refugios antiaéreos abandonados por todo el país, intactos desde la Guerra Fría. Había visitado el antiguo búnker en el templo masónico en el centro de Salt Lake City, y había estado gradualmente viajando hacia el sur para echar un vistazo al pasado. Admito que no fue tan atmosférico como a lo que estoy acostumbrado. La mayor parte eran solo lugares áridos. Realmente, los verdaderos objetivos eran esos refugios antiaéreos que a menudo se encontraban en residencias privadas. Esos lugares escondidos en el patio trasero con los que los terratenientes a menudo eran demasiado perezosos para lidiar. Ese tipo de cosas son las que salen en las noticias. Como los de California y Wisconsin hace 4 años. Esas cosas son una explosión del pasado. Una cápsula del tiempo de alguna época precientífica pasada en la que muchas familias estadounidenses creían que serían bombardeadas hasta el olvido en cualquier momento. Es una bolsa mixta, realmente. He visto lugares que harían babear a un dueño de una tienda de antigüedades. Y también he visto lugares ya saqueados por gente menos sana. Había oído rumores de uno grande en el bosque cerca de Bruston, una comunidad remota cerca de Cedar City, Utah. Al principio no estaba seguro de esto. Si ya habían estado circulando rumores, seguramente ya lo habrían limpiado. Pero luego oí rumores más interesantes en línea. Había muchas afirmaciones contradictorias sobre el lugar, pero el consenso general era que este lugar estaba jodidamente embrujado. Ahora, yo no creo en fantasmas, pero, bueno. Si eso no despertó mi interés. Así que aquí estaba, parado sobre un par de puertas de hierro oxidadas que conducían a saber dónde en medio del bosque. Normalmente eso me emocionaría bastante, ya que quién sabe qué tipo de tesoro podría haber enterrado allí abajo. Histórico, quiero decir. Pero por alguna razón, me sentía incómodo. Solo con pensarlo, no había oído el canto y el zumbido que normalmente encontrarías en los bosques desde hacía un tiempo. Bueno, no iba a dejar que eso me desanimara. No sería la primera vez. Tomando la palanca que llevaba conmigo en mi mochila, abrí cuidadosamente la puerta para revelar una escalera de acero fijada a la pared. Encendí mi linterna frontal y comencé mi descenso. Mientras bajaba por la escalera, no pude evitar notar el olor rancio y metálico que impregnaba el área. Miré a mi alrededor, iluminando el área con mi linterna frontal. Me tomó un tiempo reunir el coraje para explorar, pero cuando lo hice, vi cosas a las que en realidad no estaba prestando mucha atención en ese momento.
pero sabiendo lo que sé ahora, deberían haber sido mis primeras señales para correr. La primera fue que parecía que no había suficiente polvo y escombros del bosque acumulados sobre lo poco que había, a pesar de haber estado aparentemente sin usar durante bastante tiempo. Por supuesto, la forma en que estaba sellada la entrada podría haber influido, pero los muebles parecían demasiado nuevos. Como, nuevos de hace un mes. Bueno, qué sé yo de muebles de la década de 1960. Otra fue la notable falta de accesorios, como raciones de comida rancias o iluminación y electrónica torpes. Lo que había estaba demasiado deteriorado o no funcionaba en absoluto, lo que me obligó a depender de mi linterna frontal para orientarme. Pero lo que más me perturbó, por alguna razón, fue el baño. No había polvo en el espejo y el grifo seguía goteando de vez en cuando. Uno pensaría que habrían cortado el agua hace mucho tiempo. Además, en uno de los dormitorios con literas, noté muebles apilados de forma bastante desordenada, bloqueando el espacio. Ahora que lo pienso, alguien o algo se tomó el tiempo de despejar uno de los cuartos de muebles, y ese cuarto estaba justo detrás de la última puerta sin abrir. Durante todo el tiempo, tuve esta sensación de tensión en el estómago de la que al principio no era consciente. Sentía como si me estuvieran observando. No solo eso, sino que quien quiera o lo que quiera que me estuviera observando claramente no apreciaba mi presencia. Se me erizaba constantemente el vello de la nuca, como congelado por 1000 sombras que me miraban fijamente. Estaba seguro de que a veces oía una risita suave y baja que resonaba por todo el complejo. Ya estaba reflexionando sobre estas cosas cuando oí pasos suaves del otro lado de la puerta en la que estaba concentrado, lo que me hizo congelarme al instante. Escuché atentamente el suave palmoteo. Ese ruido continuó y saqué mi maracnib que había traído conmigo por si las cosas se ponían mal. «¡Hola!», grité. Los pasos se detuvieron inmediatamente y el olor se hizo más fuerte. Ahora, con un tono cobrizo distintivo que no quería pensar. Con cuidado, extendí la mano hacia el pomo de la puerta que conducía a la última cámara, listo para luchar o huir si fuera necesario. Debería haberme ido. Eso me habría mantenido a salvo. Un hedor metálico horrible y nauseabundo me golpeó como una pared, obligándome a retroceder mientras tenía arcadas e intentaba con todas mis fuerzas no vomitar. Mis ojos comenzaron a llorar al contemplar la visión imposible que tenía ante mí. Mientras que las otras habitaciones tenían esa sensación de austeridad opresiva de la Guerra Fría a la que me estaba acostumbrando, esta cámara era como un matadero. Además, cualquier presencia que hubiera estado allí antes ahora me pesaba como un inmenso odio teñido de alegría perversa. Tenía un sabor agrio y amargo en la boca, la temperatura de la habitación era ardiente y helada al mismo tiempo y mi mente me gritaba que corriera y llamara al 911. Pero al mismo tiempo, sentía como si una fuerza de otro mundo me estuviera sujetando, paralizado por el miedo. Y de alguna manera, justo cuando sentía que llegaba a mi límite, se detuvo abruptamente y la habitación volvió a quedar en silencio. Parecieron horas antes de que reuniera el coraje para mirar dentro. Estaba absolutamente seguro de que habría un cadáver allí dentro y no quería meterme en ese tipo de aprieto. Lo que encontré fue mucho peor que eso. Olvídate del matadero. Esto era sacado directamente de una película de terror satánico. No había otra persona dentro, viva o muerta, pero un zorro mutilado yacía en el suelo, con los ojos y la lengua saliéndose, tirado en el suelo con la garganta cortada y las patas aparentemente arrancadas. Sus vísceras estaban expuestas, saliendo de un corte irregular cubierto de moscas. Parecía como si alguien hubiera abierto a la pobre criatura y le hubiera extirpado algunos órganos que yacían en un tazón en una mesa cercana junto a unos papeles. En los papeles estaba escrita una palabra que no reconocí. Aruespiquina. Quienquiera que residiera aquí estaba claramente loco, pero antes de que comenzara a preguntarme quién podría haber hecho esto y si todavía estaba cerca, encontré un diario encuadernado en cuero en la silla. Lo que encontré dentro fue horrible.
Aparentemente, el autor original había estado intentando realizar experimentos combinando tecnología y ocultismo con el objetivo de crear algún tipo de cuerpo alternativo, uno inmune a los efectos del envejecimiento y el dolor físico. Extrañamente, sin embargo, parecía que este diario no había sido creado por quienquiera que habitaba esta mazmorra. Había demasiadas inconsistencias en el estilo de escritura. Al darme cuenta de esto, miré hacia atrás y me di cuenta de que el diario había sido muy anotado. La escritura en tinta azul oscuro sobre las otras páginas contrastaba con el negro desvaído que componía la mayor parte del texto. Las últimas páginas parecían arrojar algo de luz sobre la situación. Fue entonces cuando comencé a notar algunos detalles extraños que se me habían escapado anteriormente. Encontré una selfie enmarcada que mostraba a una pareja de secundaria boca abajo sobre una mesa desordenada. Las dos figuras parecían estar tomadas de la mano y divirtiéndose. Al menos, una de ellas lo estaba. La chica era una gótica alegre con accesorios completamente negros, con una pequeña sonrisa de labios negros y coletas oscuras. Debía ser bastante linda. Lloyd, sin embargo, era un joven larguirucho y con granos que llevaba una Hansport color granate, vestido con ropa de segunda mano que no le quedaba del todo. En su cuello colgaba una cadena plateada con un dije de pentagrama, invertido. También, entre el equipo ritual y otras cosas esotéricas, se encontraban los restos de juguetes animatrónicos y otros aparatos electrónicos, así como algunas manualidades aparentemente sin sentido, como una caja de peluches rellenos de arroz y envueltos en hilo rojo. Además, varios planos muy anotados estaban extendidos en una mesa cercana, todos provenientes de una empresa llamada Fazbear Entertainment. Parecería que, después de encontrar estas notas, el último dueño del texto realizó más investigaciones. Afirmó haber descubierto el trabajo de cierto William Athen en la Deep Web y estaba intentando replicarlo utilizando enfoques más convencionales. Un notable conjunto de experimentos estaba escrito con texto japonés intercalado, que no pude entender. La palabra remanente había sido constantemente resaltada, tanto en esta crónica como en los planos. La última página llena del diario representaba una configuración ritual masiva con un animatrónico de Freddy Fazbear sentado en medio de un pentagrama rodeado por otros 4 símbolos, que coincidían con las manchas oscuras que cubrían las paredes. Miré de cerca al animatrónico Freddy. Este tenía que ser el amasijo de piezas más feo que jamás había visto, como si quienquiera que lo puso allí hubiera logrado rescatarlo de un desguace y reconstruirlo en la parodia de mi infancia. Estaba sentado en el suelo con las manos a los lados en una posición desgarbada, como si fuera un cadáver torpemente apuntalado. Y al inspeccionar más de cerca, pude ver los símbolos apenas descifrables que casi se mezclaban con las superficies marrones. Aunque esto puede haber sido algún tipo de alucinación momentánea impulsada por el pánico, podría jurar que oí una respiración agitada cerca. Me sentí obligado a examinar la cabeza más de cerca, temiendo que pudiera haber una persona dentro. Pero para mi alivio, solo había un endoesqueleto mecánico debajo del cráneo. Cuando volví a colocar la cabeza, ésta se inclinó hacia adelante, abriendo sus mandíbulas como un gran esqueleto. Ya tuve suficiente de este lugar. Todavía no sé qué me impulsó a agarrar el diario mientras salía de aquel caos. Sin embargo, justo cuando llegaba a la puerta, oí otra risita baja detrás de mí. Miré hacia atrás. Freddy ya se había levantado. Estaba jodidamente parado y me miraba con sus ojos huecos. Para colmo, otra carcajada hueca resonó por toda la habitación, sin dejar dudas sobre su origen. Lo siguiente que recuerdo es que iba conduciendo el coche a 112 km/h en una zona residencial, huyendo de allí. Por mucho que intento recordar, todo mi escape sigue siendo borroso. Como si estuviera bloqueando subconscientemente algo que no debería haber visto, fui directo a la policía y les dije que me había encontrado con un maníaco con un disfraz de oso en un búnker subterráneo en el bosque. No es como si pudiera haberles dicho la verdad, ¿verdad? Bueno, una vez que la policía se involucró, eso abrió una nueva caja de Pandora.
No pudieron encontrar al maníaco disfrazado, pero no por falta de intentarlo. Aparentemente, cuando llegaron, alguien ya había saqueado el lugar. Todo lo que encontraron fueron manchas de sangre y vísceras entre los escombros arruinados y los muebles saqueados. Pero había algo más, ¿sabes? Mira, a pocos metros de ese matadero, encontraron un cuerpo. Ahora yo era el principal sospechoso del secuestro y asesinato de Tanner Albright, un estudiante de la escuela secundaria Theodore Roosevelt en Bruston que había desaparecido una semana antes. El cadáver ensangrentado apenas era reconocible como humano, pero una mirada a esa cara con granos, y todo cobró sentido. Me interrogaron al respecto, preguntándome repetidamente si lo conocía o dónde estuve durante las últimas semanas. Insistí una y otra vez en que no pude haber estado involucrado, detallando exactamente cómo me topé con el búnker y los eventos que lo rodearon. Juré una y otra vez que no estaba solo en el búnker y que quienquiera que estuviera conmigo había matado a Tanner. Simplemente no creería que no pudieran encontrar nada ni a nadie que coincidiera con esa descripción dentro o cerca. No cuando lo dijeron con el tono que me hizo sentir que no me estaban diciendo todo. Incluso tuvieron la audacia de sugerir que tal vez había estado alucinando allí abajo e imaginé el disfraz de oso. Seguido de acusaciones espurias de que consumía drogas. Seguían intentando encontrar agujeros inexistentes en mi testimonio. Incluso trajeron al jefe de policía Burke de Hurricane para interrogarme, pero honestamente no pude entender de qué serviría, excepto quizás para algún tipo de rutina de policía bueno, policía malo. Pronto quedó bastante claro que no tenía nada que ver con el asesinato, así que tuvieron que dejarme ir. Unos días después, vi al jefe Burke mientras hacía fila en Grand Coffee House. Él también debió reconocerme, porque antes de darme cuenta, estaba parado justo detrás de mí. Cuando estaba a punto de pagar, se interpuso y ofreció pagar en mi nombre. Nos sentamos juntos y hablamos un rato. De deportes, familia, escuela, todo eso. Sin embargo, en un momento, me miró con una expresión curiosa y habló. Ahora, Russ. ¿Me equivoco? Eres un chico bastante inteligente con un futuro brillante. No mucha gente obtiene un máster tan joven, ¿sabes? Me gustas, chico. De verdad. Pero lo que no me gusta es que me mientan. Me quedé helado. Claro, debía haberlo sabido. ¿Crees que no me doy cuenta cuando estás ocultando la verdad? Viste algo ahí abajo, ¿verdad? Algo realmente retorcido. No quiero oír hablar de un tipo con un traje de oso corriendo por el bosque. Ambos sabemos que eso es una tontería. El jefe Burke se recostó y puso las manos detrás de la cabeza. Dime, hijo, ¿qué viste en ese búnker? Me senté allí, mordiéndome el labio y pensando. No me creerías. Pensarías que estoy loco. El jefe Burke soltó un pequeño suspiro. Hijo, llevo más de 26 años en el cuerpo. He visto muchas cosas a lo largo de mi carrera. Ya no hay mucho que me sorprenda. Le conté toda la historia, comenzando por los rumores que había oído flotando por ese lugar y entrando en considerable detalle sobre el búnker, hablando de cómo el lugar se sentía tan opresivamente mal y cómo la mascota parecía viva. Podría haber jurado que sus ojos se abrieron un poco cuando llegué a esta parte. Incluso le mostré el libro que encontré dentro, que detallaba los rituales y pruebas del escritor, el cual leyó durante mucho tiempo antes de colocarlo sobre la mesa con el ceño fruncido. Todo el tiempo no dijo una palabra, solo escuchó atentamente, mientras recordaba aquella desgarradora experiencia. Cuando terminé, fue su turno de permanecer en silencio reflexionando, asintiendo lentamente con la cabeza mientras procesaba lo que había oído. Así que lo descubrieron después de todo, murmuró, o eso pareció. Luego se volvió hacia mí. Creo que hubiera sido mejor si me hubiera quedado con ese libro por un tiempo.
Deberías haber dicho algo al respecto cuando te interrogamos sobre todo esto. Me pregunté si estaba en problemas. No, en realidad no. ¿Pero quieres mi consejo, hijo? Quítate esto de la cabeza. Tómate un descanso del urbex por un tiempo también. Si lo que dices es cierto, entonces estás pisando aguas muy peligrosas aquí. Vete mientras aún puedas. Solo vete a casa. Intenta dejar esto en el pasado, ¿de acuerdo? Estaba un poco confundido, pero un instinto me dijo que siguiera su consejo. Terminé mi viaje antes de tiempo. Volví a mi vida normal y honestamente me olvidé de ello por un tiempo. Ayer, recibí un correo electrónico con el asunto recuerda lo que viste y un breve mensaje anónimo. Sé lo que viste ahí abajo. Tenemos que hablar. Venía con un archivo adjunto, Freddy 7Z, un conjunto de fotografías tomadas en varios lugares del país. Al principio no estaba seguro de que buscar hasta la cuarta foto, y cuando la vi, un hormigueo eléctrico de pánico recorrió mi cuerpo y podría jurar que oí una risa como la que salió del búnker mientras huía. En algún lugar del fondo de cada foto había lo que parecía un hombre con un disfraz de Freddy sucio y manchado, envuelto en hilo rojo arrastrándose que se enganchaba constantemente en la maleza, con una mochila desgastada de color rojo ladrillo colgada del hombro. En su muñeca colgaba un pentagrama plateado. Incluso a medio país de distancia, todavía no me siento seguro de Freddy.